Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de María Teresa Troncoso. Ella nos contará rápidamente algunas de las impactantes historias que vivieron en Ruanda. Vamos a una pausa y ya volvemos con la invitada. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de María Teresa Troncoso. Ella es tecnóloga médica, misionera y ya está aquí con nosotros para continuar y conversar un poco más aquí en Identidad. Adelante, María Teresa, bienvenida. Qué placer tenerte aquí nuevamente en Identidad, de conversar la segunda parte de tu historia porque nos quedaron muchas cosas pendientes por conversar y aquí estamos nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Qué bueno. Yo feliz de tenerte aquí, de poder conversar un poquito más para nuestros amigos, bueno, que deseen buscar la primera parte de la historia de María Teresa, deben ingresar a YouTube, Nuevo Tiempo Chile, buscan María Teresa Troncoso Identidad y van a encontrar la primera parte de la historia. María Teresa, tú querías ser monja, el proceso de conversión, de cómo tú conociste al Señor y lo aceptaste, fue maravilloso. Por eso yo he invitado a que nuestros amigos vean la primera parte de la historia y quedamos también de cuando con tu esposo viajan a Estados Unidos. Pero yo sé que tú quieres comentar antes del viaje a Estados Unidos una parte importante de tu conversión aquí en Identidad, así que adelante, María Teresa. En realidad no fue parte de mi conversión, sino que mis preguntas no habían sido totalmente contestadas, por eso yo no me integraba 100% a la iglesia. Es el hecho de una conferencia del pastor Walter Cameron en esos años, donde explicó la profecía de 2300 días, donde señala claramente a la iglesia adventista del séptimo día como la tutora del mensaje y de la verdad para predicar en los últimos tiempos. Allí me quedó muy claro y es una iglesia que viene desde el Edén. No es una iglesia que apareció en 1844, es cierto que se organizó, pero estuvo siempre el remanente trabajando desde el Edén. Es por eso que yo finalmente decidí bautizar. Es que realmente eso, María Teresa, es maravilloso cuando uno empieza a comprender en las Sagradas Escrituras, Daniel, Apocalipsis, 2300 tardes y mañana, y empezar a descubrirlo y que todo aplique con el tema de la iglesia y el propósito y la misión que tiene en este mundo. Y es impresionante, uno queda sin palabras y todas las dudas quedan resueltas. Ahí invitamos a nuestros amigos que estudien la Biblia, oren. Dios conoce su corazón, Dios conoce tu sentimiento, ese deseo de ir al lugar donde Dios quiere que estés. Y ahí les va a Amén. mostrar cómo a María Teresa también. Ahora sí vamos a Estados Unidos. Llegan los dos y estando allá en Estados Unidos, ¿cuál fue la experiencia que vivieron ahí misionera rápidamente? Mira, 2 años de actividad, eh, digamos, de regaloneo, si queremos llamarlo así, porque yo estaba en casa, mi esposo iba a trabajar, eh, estábamos recién casados, así que ustedes imaginan que todo como que es color de rosa, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido color de rosa mi vida con mi esposo, hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean. Pero Una bendición. después, no, después de 2 años, eh, mi esposo que trabajaba en el laboratorio de una fábrica de la iglesia, ¿no? La fábrica fue vendida, entonces quedó sin trabajo como la gran mayoría de aquellos que estaban allí, ¿no? Solo unos pocos quedaron que la nueva compañía los dejó. Pero el Señor tenía otras cosas preparadas para nosotros, evidentemente. Em, Mi esposo estuvo trabajando como profesor suplente porque no podíamos quedarnos sin actividad. Y cosa maravillosa fue
que mi esposo al terminar su trabajo le dieron, eh, aquí creo que se les llama, no me acuerdo bien, pero es como una indemnización por terminar y por el servicio y actividades. Entonces recibió una cantidad de dólares que fue suficiente para pagar todos los gastos que habíamos ido acumulando en esos 2 años, porque evidentemente los sueldos, al principio recién casado, tú tienes muchos gastos de formar un hogar. Entonces yo ya partimos los dos de cero. Así que pagó el auto, pagó las deudas y quedamos en cero. Así que el dinero que estaba ganando en ese momento era solo para vivir, lo cual fue una bendición. Dentro de lo que alguno podría pensar, qué desgracia, qué pena que quedaron así, pero en realidad fue bendición. Después de trabajar como profesor suplente, un tiempo ya no había más reemplazo en ese momento y, y encontramos por casualidad un día, yo me puse a mirar un diario para buscar trabajo, Ok. mientras mi esposo había ido a trabajar. Y, y en él había para atender una casa de residentes de adultos mayores. Se necesitaba un matrimonio porque había más personas, pero que necesitaban otro para que hubiera más gente para atenderlo. Allá mismo en Y Estados Unidos, María Teresa. ahí mismo en Estados Unidos, en Yucaipa, California. Así que fuimos con mi esposo. Allá teníamos durante 6 días a la semana, nos quedábamos en el hogar todo día y noche. Entonces teníamos alimentación, alojamiento y de todo. Y los fines de semana íbamos a un departamento que el hermano de mi esposo le compartió con él. Porque su casa tenía un departamento y ese nos lo dio a nosotros para que estuviéramos aquí. Ay, Porque calculen ustedes un fin de semana nomás estar pagando un hogar, un no. departamento, o sea, No valía la pena. no Pero valía la me pena y es un encanta, María gasto. Teresa, cómo Dios siempre los condujo como matrimonio. Y cuando tú me dices, bueno, Exacto, todo era color de rosas, todavía es color de rosas, es una bendición. Y es lo que Dios siempre anhela y desea para un matrimonio, felicidad mutua. El propósito de María Teresa es hacer feliz a su esposo, el propósito del esposo de María Teresa es hacer feliz a María Teresa en este caso. Entonces es exacto. una bendición que tantos años, ¿cuántos años llevas de casada? 34. 34 años, que haya sido una bendición también el matrimonio y que Dios siempre haya estado con sus planes y sus proyectos. Estando allá en Estados Unidos, reciben un llamado para trabajar en Ruanda. ¿Cómo fue ese momento para ustedes y cuando partieron esta Ya, aventura? mira, un día durante la semana llamaron a la residencia donde estábamos trabajando con los adultos Abuelitos, mayores. sí. Y allí en eso te digo, da para un capítulo, para hablar solamente del trabajo con ellos, porque fue maravilloso Me y triste imagino. porque vimos morir algunas ancianas. Fue doloroso porque tú te encariñas con ellos. Bueno, llama y era el doctor Robert Pearson, hijo del el presidente de la conferencia general en el pasado, ¿no? Y comienza a hablar con Gerald y Gerald me dice, me hace seña porque era una cocina comedor. Entonces me hace seña que yo tome el teléfono que yo tenía al lado para que yo escuchara. Así que yo terminé escuchando todo lo que ellos decían mientras yo estaba en ese momento preparando almuerzo. Y le hace una serie de preguntas si estaría interesado para ir al África. Y yo le hago desde el lugar en la cocina, contestando el teléfono, yo le hago así, calladita, sin decir nada, con los dedos, nomás que yo estaba de acuerdo para que él dijera lo que él deseaba, para que se sintiera libre, supiera que yo ya estaba dispuesta. Así que siguió preguntando, mira, ustedes tienen deudas y una serie de otras preguntas que son las básicas que se hacen cuando
una persona va a ir a trabajar al extranjero, la conferencia general generalmente hace una serie de esas consultas por problemas legales, ¿no? Así que Gira le dijo, no, deudas no tenemos, está todo en orden, en cualquier momento nosotros podemos tomar nuestra maleta y salir sin problema, porque ya no habíamos desocupado el departamento, así que no teníamos ninguna atadura. Y ya el doctor le dice, mire, en unos días va a oír a escuchar más de nosotros, ya le voy a avisar. Yo creo que no pasó un día, fue al otro día, o sea, no alcanzaron a hacer 24 horas, y llaman y nos llaman desde la conferencia general para preguntarle a mi esposo todos los datos, qué sé yo, mire, está todo listo para ustedes que viajen esto, lo otro, todo arreglado. Y nos quedamos los dos, como dicen los chicos, ¡plop!, para adentro. Y aceptamos y empezamos a organizar, tuvimos que dejar el trabajo, avisamos con una semana, así que teníamos una semana para prepararnos nosotros. Sí. Eso Usted, significaba. perdón, María Teresa, la propuesta era llegar a dónde puntualmente, a la Universidad Adventista de Ruanda y a hacer, No, digamos, ¿qué labor? no, habían dos pasos previos. Primero teníamos que participar del Instituto de Misiones. Cada misionero debe ir a un instituto de misiones antes de, que son generalmente entre 10 a 15 días, donde tú recibes instrucción y debes estudiar sobre el país a donde va a ir, la costumbre, la cultura, todo para interiorizarse de cómo es el país, todo. Y esa era una parte. Y la otra era ir a estudiar a Francia francés. Wow. No nos dijeron por cuánto tiempo, si era un mes, 2 meses, un año, cuánto, no, pero teníamos que ir a estudiar francés y nosotros estuvimos dispuestos a hacer las dos cosas, así que ni un problema. Y cuando nos llamaron la secretaria para darnos los datos de que estaba todo listo para nosotros, que nos preparáramos, teníamos que llevar cajas con todos los elementos que íbamos a usar allá, y nos dieron una lista de cosas que debíamos llevar obligatoriamente porque no había ya en el país, pero no necesitamos llevar nada de muebles, cama o cosas por el estilo, porque teníamos una casa con camas, muebles, de todo. Así que nosotros eran los electrodomésticos y nuestra ropa, más bien lo que debíamos llevar. Bueno, y es el llamado, María Teresa, perdón, te interrumpo, es lo que el Señor dice, o sea, la misión es ir, y donde Dios mande, tú dices, no llevamos ni la cama, no, nada de eso, de pronto algunos artículos puntuales. Ustedes duraron allá 8 años, María Teresa, en Ruanda, pero en medio de ese periodo llega la guerra de Ruanda. Cuéntanos cómo fue esa situación puntualmente por el tiempo que siempre nos queda. Nos hicimos apremia. 4 años antes de la guerra y 4 años después de la guerra. La guerra comenzó cuando estaba aterrizando el avión del presidente, que venía de unas reuniones con otros presidentes de África Central, y aterrizó en Kigali, en el aeropuerto, y lanzaron misiles. No nos vamos a detener en eso porque no es problema nuestro. Pero tú estabas ahí en medio, o sea, ¿en qué situación estabas tú con tu esposo? Nosotros estábamos trabajando en la universidad, pero la universidad quedaba, diría yo, hablando acá en Chile, por ejemplo, como desde Curicó hasta acá. Esa era la capital donde se realizó todo, donde estaba la parte central del país, como quien dice Santiago. Y allí aterrizó el avión, pero nosotros estábamos lejos. Pero ese hecho desató la ola de violencia
y de matanza entre las dos etnias fuertes que había. Esa fue la parte más grave. Y por lo cual la gente en todo el país, a través de la radio, recibió instrucciones de esta etnia tenía que atacar a esta otra. No vamos a dedicarnos tampoco a hablar de las etnias porque tampoco es tema de esta mañana. Y así comenzó la matanza y nosotros en la universidad comenzó lo mismo. Pero meses antes de eso, en el mes de abril, marzo, por allí, nosotros notábamos que el ambiente estaba ya medio grave. Los alumnos no estaban actuando en forma normal. Se notaban a grupos conversando, no era el ambiente que siempre habíamos tenido en la universidad, que ellos conversaban relajadamente, los grupos, los veíamos reír, jugar, en cambio ahora era diferente. Y en todo ese trámite previo a lo que sucedió a la caída del avión, a mi esposo lo tomaron de rehén los alumnos y lo querían matar. En el momento que lo encontraron, lo tiraron al suelo, que fueron un par de muchachos altos, muy fornidos, y le dijeron, te vamos a matar si no haces lo que nosotros pedimos. Y mi esposo, al caer al suelo, es lo que él me cuenta, porque yo no lo vi, estaba en la casa, eso alrededor de las 6 de la mañana. Mi esposo coloca su pierna en el tórax del muchacho y comienza a dialogar con él. Ese diálogo lo tranquilizó. En una mano tenía una granada y en la otra tenía un cuchillo. Estaban dispuestos a matarlo. Yo no lo sabía. Yo me quedé en casa porque se suponía que él iba a entregar documentos y volvía. Y tomábamos desayuno y después nos dirigíamos al trabajo regular. Pasaron el tiempo, pasó 1 hora, pasó 2 y dije, yo debo ir a trabajar. No puedo quedarme aquí. Me quedé tranquila, empecé a orar nada más, todo el rato orando, Señor, en tus manos, ¿qué pasará? Yo veía que pasaban vehículos para arriba, para abajo, y eran el personal, los profesores, el mismo rector, el director de asuntos estudiantiles, que pasaban para acá y para allá tratando de arreglar la situación, y mi esposo ya lo habían encerrado. Me dirigía yo hacia el internado porque yo era la preceptora, y una dama que era interna me dice, madame, no vaya al internado porque los alumnos se han tomado los otros internados y quieren tomarse de nosotros también. Si usted va allá, la van a tomar a usted, a su esposo ya lo tienen de red. Me devolví, le hice caso porque uno tiene que aprender a reaccionar frente a situaciones adversas en el extranjero, sobre todo. Me devolví a casa y seguí orando, entregándole al Señor, y en ese momento yo les digo que lo entregué y lo dejé en las manos del Señor. Le dije, Señor, si hasta aquí nos has permitido que estemos juntos, que te hayamos podido servir durante 4 años, amén. Tenía temor, por supuesto, pero tenía también mucha confianza en el Señor, que Él iba a hacer lo que fuera conveniente. Si era necesario que mi esposo descansara allí, yo me quedara, Él iba a ver qué es lo que iba a pasar con el futuro. No me preocupé más. Llegó a buscarme el director de asuntos estudiantiles, mi jefe, y me pidió, María Teresa, me dice, por favor, ándate a mi casa porque hemos hecho un lugar central para atender todas las llamadas, porque los apoderados ya saben todo lo que pasó y están preocupados por los hijos que quieren venir a buscarlos, pero no pueden y necesitamos que alguien los calme y les dé respuesta, y tú eres la única que habla inglés y francés, así que para poder atender los llamados. Así que fui hasta la casa de él,
Ahí estuve sola por un rato, después me trajeron a alguien más, una dama señorita en Filipinas, que estaba sola y tenía mucho miedo y necesitaba estar con alguien para estar tranquila. Así que me la trajeron también. Por supuesto, todos ya se quedaron en sus casas, diría yo, confinados, enjaulados, para evitar la catástrofe que podía venir. ¿Y en qué momento sucede el milagro con tu esposo, María Teresa? Y esa tranquilidad tuya de orar, aceptar la voluntad de Dios es impresionante. Cuando uno tiene esa madurez espiritual, decirle, Señor, que sea tu voluntad. ¿Y en qué momento Dios ahí obra el milagro en esa situación puntual? En la oración y en la seguridad de algo que nosotros escuchamos algunos y no nos olvidemos. No te olvides cómo el Señor te ha conducido en el pasado, porque así como te condujo en el pasado, te va a conducir en el presente y el futuro. El Señor ya nos había dado la oportunidad de vivir 4 hermosos años. Cuando nos casamos pedimos, Señor, 1 año, 2 años, lo que tú quieras, no importa, pero que podamos vivir un par de años felices. Nos dio 4 y ya consideramos que ya el Señor había hecho bastante. Pero no debemos olvidar cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Cuando estuvimos, cada uno de ustedes jóvenes han tenido momentos difíciles en el pasado. Matrimonio, personas adultas mayores. Cómo el Señor te condujo en el pasado, en los momentos difíciles, es el mismo que va a estar aquí y ahora. Eso debe siempre a nosotros ser nuestra ancla y mirar y levantar nuestra vista hacia el cielo. Amén. María Teresa, nos quedan 2 minutos y medio para terminar el programa. Termino con eso. Sí, fueron evacuados meses, estuvieron ayudando a los refugiados, pero si quieres contarme ahí el final cuando abrazaste a tu esposo, el pastor Gerald, en ese momento, donde Dios hizo el milagro y el mensaje final que quieras dejar a nuestros amigos. Los seres celestiales todavía visitan la tierra y hablan, andan y están igual como estuvieron con Abraham y con Moisés. Eso lo leí en un libro de una autora cristiana. Pero nosotros hemos visto los ángeles y también los hemos sentido, y en ese momento los ángeles estuvieron con mi esposo. Lo sostuvieron y cuando yo lo reencontré, nuevamente reafirmamos nuestra fe en el Señor y en el amor mutuo, y que Él nos iba a seguir conduciendo en el futuro. Amén, totalmente. 8 años estuvieron en Ruanda. Yo creo que esta situación de la universidad fue una de tantas que vivieron así extremas, y que vamos aquí a invitar a Gerald B. Meister para que nos acompañe aquí en Identidad, nos cuente desde su perspectiva varios detalles de lo que vivieron en Ruanda, pero quiero invitarte, querida María Teresa, bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por la disposición. Siempre en Identidad se nos va muy rápido el tiempo, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final, 1 minuto a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. ¿Qué le dirías a partir de tu experiencia de vida, de lo que vieron en Ruanda, del conflicto que fue tan complejo, de guerra? Vieron la guerra ahí, latente, al lado, en la universidad, en el sector donde estaban. ¿Qué les dirías en este momento, un mensaje final a las personas que están viendo el programa? Adelante, María Teresa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queridos hermanos, amigos, jóvenes, si tú amas al Señor, aún aquello negativo o duro o difícil que está pasando ahora, te va a ayudar a bien. Y eso no lo vas a ver de inmediato, lo vas a ver después. Algunos pueden ver un día después, 2 días, otros puede ser un poco más. Algunos nos damos cuenta después de años. Pero el Señor siempre, al que ama, lo cuida, lo protege y siempre está a su lado, y los ángeles están también. Amén. Muchas gracias, María Teresa. Que Dios te bendiga mucho. Y para ti, querido amigo, querida amiga, aférrate a Dios.
Aférrate a sus promesas, aférrate a sus cuidados. Él está ahí contigo, cuidándote, apoyándote. Recurre siempre a sus brazos de amor a través de la oración. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.